Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Vamos con un recuento que ya con este sería su tercera edición de un top de relojes Casio que se han visto en este canal. Tuvieron buena aceptación, son funcionales, incluso a veces por encima de su imagen. Claro, eso depende de los gustos de cada quien. Además de que su costo no sea tan disparado, podamos decir son asequibles. Pero me gusta aclarar, como en videos previos, que los costos que voy a colocar son directamente de la página de ventas en línea Amazon al momento casi de publicar este video, por lo que es importante siempre seguir comprobando los precios porque pueden moverse debido a la época del año, promociones, Black Friday, Hot Sale, etc. Les dejaré los enlaces de compra en la descripción, úsenlos para sus pedidos, así apoyan a este canal. Espero les agrade esta selección y vamos a verlos. Vamos a comenzar con este reloj denominado herramienta de pesca y nos deja claro el porqué, ya que podemos observar en su parte central un gráfico semicircular que asemeja un radar en verde agua, muy bonito por cierto. Ahí van a aparecer unos testigos en forma de peces dependiendo de la predicción por la fecha y la hora del día. También en la parte inferior siempre tendremos visible la hora y la fecha de forma clara en su carátula blanca, y a su lado derecho una esfera para que veamos las fases lunares. Esto está dentro de su caja de resina de 46 milímetros de diámetro, del mismo material que su correa. Eso sí es ligero, con 42 gramos de peso, y además nos va a ofrecer cronógrafo, timer, 3 alarmas programables, segundo uso horario, una luz LED ámbar con duración programable, que no es su fuerte porque no es tan uniforme en toda la carátula. Se pueden silenciar sus 4 generosos botones y nos añade 100 metros de resistencia al agua, ya que está diseñado para cuestiones marítimas, pues no es para menos. No olviden que su cristal es acrílico. Su precio a este momento en Amazon es de 638 pesos mexicanos. Y su batería dura 10 años aproximadamente. Seguimos con uno de los modelos que no pueden faltar para quienes les atrae lo retro. En este pequeño F94 lo vamos a encontrar. Sin duda nos recuerda a su base como sería un F91, pero apenas de un toque más deportivo, con la característica de tener un pequeño dial en su lado derecho en color amarillo, donde va a aparecer un pequeño testigo dependiendo si tenemos activas algunas de sus funciones, como son hora y fecha, cronógrafo con pausa, alarma, si estamos en formato de 12 o 24 horas o si activamos su señal horaria. Está fabricado en resina, tanto su caja de 36 milímetros como su correa. Cuenta con cristal de acrílico, solo sus 3 botones y tapa trasera son de acero. Eso sí, tiene luz muy limitada para respetar lo retro y su resistencia al agua es solo para salpicaduras. El costo marcado está actualmente en 716 pesos. Recuerdo que estaba más barato, pero bueno, les dejo la otra variante a un costo menor que luce también muy bien, de 420 pesos. Si buscamos un reloj donde sea fácil leer la hora añadiéndole un estilo clásico, el reloj A178W es una buena opción, porque no es para nada incómodo con su correa de acero inoxidable clásica de la línea vintage de broche. Tiene una buena imagen cuadrangular en su caja de 36 milímetros, pero esta es de resina cubierta de cromo que le hace brillar en cualquier reflejo. Cuenta con 4 botones de acero, es resistente al agua solo para salpicaduras. Por dentro tiene un dial negro y en blanco con la descripción de cada una de sus funciones, a excepción de ese detalle en azul de la resistencia al agua. En su enorme display tendremos las funciones como hora, fecha en calendario automático con el día en inglés, cronógrafo, alarma programable con función de despertador, segundo uso horario, una agradable luz LED verde muy clara, la ventaja de que su pila nos duraría 10 años aproximadamente, y lo obtendríamos por un precio al momento de 486 pesos. Un muy buscado y querido modelo debido a su imagen que invita al campismo a salir de caminata es el modelo FT500W de la línea Forester. Aquí lo tenemos en su versión de carátula en tono beige, caja negra y verde de resina. No es un reloj ostentoso, ya que tiene un diámetro de caja de 41 milímetros que se ajusta muy bien a la mayoría de tamaños de muñeca. Es muy cómodo por su correa de tela con mismos colores que se va a sujetar por velcro y un peso de apenas 31 gramos. La hora la podemos leer muy bien en sus 3 manecillas en color negro y de numeración arábiga en formato de 12 horas. Ya por dentro y de este pequeño dial será en formato de 24 horas. Tal vez el único detalle en su fechador a las 3 es que puede resultar un poco pequeño para algunos. Tiene resistencia al agua de 100 metros y dependiendo de su opción de compra se puede obtener luz electroluminiscente, ya cual ya está casi de salida, o la más común es una luz LED potente que se activa al presionar su imperdible botón derecho. Sería por un costo de 559 pesos.
Este reloj deportivo WS1400H, denominado por algunos como Robocop, puede ser una buena herramienta para personas que les agrada llevar un registro de sus carreras, ya que cuenta con una memoria de hasta 60 vueltas, las cuales se pueden cronometrar con centésimas de segundo. Se puede saber el tiempo transcurrido, los tiempos de vuelta que hagamos por fecha, y es rápido de aplicar esos registros, porque cuenta con dos botones frontales para iniciar, realizar pausas, así como reiniciarlo. También nos ayudan en la programación de sus demás funciones, como hora y fecha, timer, 3 alarmas programables, una con función de despertador, hora dual, señal horaria, horario de 12 y 24 horas. Podemos silenciar sus botones y ajustar la duración de su iluminación, la cual es LED de color ámbar, un poco pobre, pero sirve. 10 años de duración de batería y con resistencia al agua de 100 metros. Tiene una carátula de doble pantalla en negativo que está por dentro de su caja de 45 milímetros, fabricada en resina gris con detalles en naranja. Y a su derecha un pequeño subdial donde aparece qué función tenemos activa. Pesa 43 gramos y su correa también es de resina. Ojo, no es incómoda para los eventos deportivos, pero en mi caso no es una correa que me agradara para usar en el día a día. El costo, si lo buscamos, es de 514 pesos para la compra, pero en este caso de importación. Ahora este W201 lo voy a destacar por su comodidad sin dejar de lado su funcionalidad, y es que a veces se te olvida que lo llevas puesto. Esto puede ser porque apenas si pesa 25 gramos, su caja mide 36 milímetros, está fabricada en resina al igual que su correa que es muy flexible, su grosor es de 10 milímetros y justo aquí al lado apenas si vemos que tiene pulsadores porque están ocultos, pero créanme que responden bien. Su cristal es acrílico, su carátula es clara y de fácil lectura, ahí nos brinda la hora y la fecha de un vistazo y le agrega funciones como alarma diaria, cronógrafo, hora dual, señal horaria, luz clásica LED ámbar, me gusta de hecho porque es muy uniforme y tiene afterglow. La batería nos duraría 10 años y una aceptable resistencia al agua de 50 metros. Puedes elegir horario de 12 o 24 horas, su diseño es sencillo pero clásico y su costo es de 369 pesos en venta local. Va otro modelo 201, en este caso de la línea F, que es un pequeño reloj de forma rectangular pero con mucha potencia. Su caja tiene una medida de 34 milímetros, es de resina en color negro con cristal de acrílico. Tiene en sus laterales 4 botones que sobresalen, son muy suaves y reaccionan perfecto para utilizar sus funciones de hora y fecha, 5 alarmas que se pueden programar para diario, por mes o por día específico en cada mes, cuenta regresiva, cronógrafo con centésimas, hora dual, señal horaria, formato de 12 o 24 horas. Su duración de batería es de 10 años, su luz LED es muy buena en color verde y se ve toda la carátula. Aquí tiene números grandes, su calendario es automático, tal vez su único detalle en contra es su resistencia al agua, que solo es para salpicaduras. El costo actual es de 446 pesos en venta nacional. Este Casio MTP es un reloj analógico de cuarzo con movimiento japonés, atractivo para eventos formales e informales. Antes quiero comentarles que el reloj es muy preciso, lo marcan con un atraso de más o menos 20 segundos al mes, y es cierto, su diámetro es de 38 milímetros, pesa 42 gramos ya que su caja es de acero inoxidable con un acabado en pulido que le da un bonito brillo, además cuenta con cristal mineral. El reloj no tiene más complicaciones que darnos la hora mediante sus 3 manecillas en acero sobre su carátula negra y numeración arábiga en color blanco. Para sujetarlo trae su correa de cuero con terminado de cocodrilo, es resistente al agua, solo básica para salpicaduras, y tomen en cuenta que no tiene luz LED ni lumen. El precio de este reloj es de 507 pesos. Ahora con este modelo WS1300H tendremos el desempeño de mareas y de fases lunares en un reloj mucho más asequible que un G-Shock, sin embargo se esfuerza en darnos la misma sensación de resistencia ya que su caja es robusta, bien hecha y se siente maciza. Tiene una medida de 51 milímetros y un peso de 49 gramos. Su correa mantiene la misma estética robusta. Tiene 4 botones en sus laterales de diferente color que quedan por dentro de la caja y que ayuda a que no se presionen por accidente. Casi todo en su dial está en letras blancas y 4 tornillos en cada esquina porque al parecer es una tapa. Ya en su carátula se divide en 2 pantallas y un gráfico en la parte media donde tendremos la predicción de las mareas, la cual me agrada mucho, los detalles que mantiene aquí en azul y el pequeño subdial a su derecha para las fases de luna. Tiene hora y fecha y además funciones como cronógrafo, timer, 3 alarmas, una con función de despertador, señal horaria, hora dual, se pueden silenciar sus botones, resistencia al agua de 100 metros, autonomía para 10 años aproximadamente, luz LED ámbar de duración programable y su costo actual sería de 639 pesos en venta nacional.
Si lo suyo son los eventos deportivos, este modelo AE1300 será de gran ayuda debido a que contiene la función temporizador de 10 tiempos predefinidos y aparte nosotros podemos preajustar 9 temporizadores con tiempos de inicio independientes. También hora y fecha, cronógrafo en doble pantalla para tiempos muertos, horario mundial con 29 zonas horarias de 48 ciudades, alarma diaria, señal horaria, formato de 12 o 24 horas, los botones se pueden silenciar, buena resistencia al agua de 100 metros y autonomía por 10 años. Su LUT estándar es uniforme en toda la carátula, incluso en sus gráficos superiores, los cuales son apoyos visuales para cada 10 segundos, por segundo y por minuto. Abajo tendremos la hora y la fecha que se despliega dentro de su caja cuadrangular de 42 milímetros que nos recuerda al famoso Casio AE1200, pero en este caso con un deportivo diseño en su variante gris con negro, fabricado en resina. Sus 4 botones laterales son de acero y su correa de resina es muy cómoda, muy recomendable para el uso diario. Tiene un peso de 40 gramos y, como es en estos Casios Collection, mantiene cristal de acrílico resistente a golpes, pero no a rayaduras. El precio que tendría es de 420 pesos en este momento. Bueno, creo con eso pudimos observar buenas opciones de relojes de la marca Casio, una marca japonesa que sabemos nos ofrece calidad, funcionalidad y diseños interesantes. Díganme en comentarios qué les pareció, expresen sus ideas, dudas, sugerencias. Si les gustó el video, dejen su like, compartan. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.